Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos en este lugar. Te pedimos que podamos escudriñar tu palabra, que podamos, Señor, atesorar lo que cada día nos enseñas. Te damos gracias porque la lectura de esta carta, de este libro, nos debe dejar claro la misericordia que tú has tenido para con nosotros, para poder acercarnos a tu presencia. Alabamos y bendecimos tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, capítulo 12 de esta carta a los Hebreos. Si ustedes recuerdan, la semana anterior hablábamos de aquellos hombres de fe y nombrábamos algunos nombres de historias muy conocidas, ¿no? Desde Abraham, por supuesto, encontrábamos nombres como Gedeón, incluso como Agar, muchos hombres y mujeres de fe. Pero hombres y mujeres de fe que fueron también atribulados, ¿no? Si nosotros leemos acerca de ellos, en todos los casos tuvieron que tomar una decisión. Esa es la fe, ¿no? Cuando nosotros estamos presentes y tenemos que elegir, yo siempre que puedo, en donde esté, menciono que siempre hay dos caminos. O sea, a veces no logramos comprender la justicia de Dios porque escapa de nuestra mente, de nuestra propia sabiduría el hacerlo. Pero ciertamente todos estos hombres de fe tienen la característica de haber elegido el camino de seguir a Dios, ¿no? Así como podríamos nombrar a Jacob y a Esaú, en donde uno no quiso seguir a Dios y el otro prácticamente dio su vida por hacerlo. Porque sí, podemos decir, pues es que Jacob engañó a su papá, ayudado por su mamá, y entonces tuvo la bendición de su padre, ¿no? No fue así de simple. Pasaron muchos años, este hombre tuvo que ir a una tierra ajena, en donde ciertamente trajo a sus dos mujeres, sí, en donde ciertamente Dios le bendijo y trajo mucho de lo nada que llevaba, pero en el camino de regreso dice que peleó con Jehová, que peleó con Dios por su bendición y ganó, dice, ¿no? Entonces, no fue sencillo, pero había una elección de fe. Así que, bueno, todos estos hombres de alguna manera eran recordados por el pueblo de Israel, por el pueblo hebreo, acerca de la fe que tuvieron. Y entonces dice el versículo 1 de este capítulo 12, por tanto, es decir, por todos estos a los cuales les he nombrado, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de todos estos hombres que fueron elegidos en este capítulo 11, de Hebreos, como hombres de fe. Teniendo, dice, nuestro derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, el autor de Hebreos, el escritor de Hebreos, les hace ver a estos hombres de fe y después les dice, vean el ejemplo de todos estos hombres de fe que tuvieron que padecer. Vean el ejemplo entonces, si no quieren ver a estos hombres de fe, en Jesucristo, que tuvo que padecer, para que entonces ustedes en sus padecimientos cobre fuerza su fe. Ayer hablábamos ahí en el Congreso acerca de lo que es la voluntad y de lo que es la soberanía y lo que es la soberanía de Dios. Y nos encontrábamos con que la definición de la soberanía de Dios es que recae en un ser supremo y que tiene la capacidad o el derecho
de elegir sobre todo lo que pasa en el universo. ¿Esto qué quiere decir? Que aun cuando nosotros estamos en prueba, no deja de ser soberanía de Dios que suceda. Y no por eso es un Dios malo, ¿sí? Cuando viene Satanás delante del Señor, ahí en la escritura de Job, y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es recto en todos sus caminos? La respuesta de Satanás es: quítale todo lo que tiene, a ver si sigue siendo muy recto, ¿no? El Señor le dice: adelante, solamente no toques su vida. Entonces empiezan a pasar ciertas cosas. Y lo único que esta lectura nos deja ver es que hay una permisión de Dios. Quiere decir que aún las cosas que no nos parece que son buenas, son permitidas por Dios. Y hay un motivo, que es que nuestra fe cobre firmeza. Nosotros debemos entender algo: a Dios le importa más que nosotros lleguemos al final de la carrera fieles, es decir, alcancemos la vida eterna, a que permitiéndonos en esta vida lo que nosotros creemos que pueda ser lo mejor, nos perdamos. Ahora analice su vida. Cuando nos va bien, es difícil acordarnos de Dios si no tenemos una base sólida en la fe. Cuando nos va mal, entonces sí, como dijeran decir, ahora sí hay Diosito, ¿no? Es normal que en la prueba nosotros recurramos a Dios. A veces creemos que no tenemos fe, pero siempre que pasa algo, lo primero que hacemos es orar a Dios. Si nosotros estamos en peligro, siempre decimos: Señor, guárdame. Siempre. Si nosotros estamos en enfermedad o alguien enferma en casa, siempre oramos a Dios. Siempre. Fíjese, cuando mi papá murió y después a la siguiente semana todos nos enfermamos, mi mamá tenía que ver por Melania de un lado de la casa. Si usted no ha ido allá a la casa, son dos casas juntas en las Américas, entonces tienen dos escaleras, ¿no? Bueno, pues mi mamá subía las escaleras de la derecha para ver a Melania y yo le dije: pues a mí déjame a David del otro lado, ¿no? Y yo me quedaba con David, si necesitaba algo yo trataba de bajar y subía. Y parecía que cada día era una noticia peor. Porque los primeros días nos estaba tratando un médico por teléfono, porque era la manera en la que trataban. Nos dio a todos una receta, digamos, a cada uno de acuerdo a su condición. Teníamos que medirnos la oxigenación, teníamos que medirnos el azúcar, teníamos que medirnos la presión. Y entonces cuando nos hablaba le dábamos ese reporte. Empezó Melania a sentirse más mal que nosotros un poco antes, y entonces al segundo o tercer día que nos atendió dijo de Melania: ya no puedo atenderla, necesitan llevarla a un lugar, ¿no? Entonces Quique y Eli, doy gracias a Dios por sus vidas, la llevaron a un hospital y no la pudieron recibir porque estaba el hospital lleno y se tuvo que regresar. Su oxigenación para ese tercer día ya era abajo de 80 en la oxigenación, al siguiente día era abajo de 70, así que la volvieron a intentar llevar y no pudieron recibirla. Y entonces al tercer día, cuando ella no la pudieron recibir, David empezó a tener fiebres muy altas que no se le quitaban con nada. Y los días empezaron a pasar. Y luego en el siguiente día, el carro de nuestra hermana Leti, que traía un chofer irresponsable, se metió al carril del Mexibús y me habló porque se lo llevaron al corralón. Y entonces, pues yo me tuve que salir así como estaba y andar por allá para poder sacar el carro. Entonces las cosas fueron complicando una y otra y otra y otra. Pero sabe, en cada cosa que pasaba, yo no puedo decir de ellos, supongo que también, la verdad es que no lo hemos platicado, pero yo decía: Señor, ayúdanos. A veces no decía más,
pero decía, Señor, ayúdanos. David se tuvo que ir internado y era, Señor, ayúdanos. Escuchábamos a Eli decirnos, casi todos los que están entrando se están muriendo, y era, Señor, ayúdanos. Entonces a veces decimos, es que creo que no tengo fe. Sí la tenemos, pero en circunstancias como esta tenemos que recurrir a Dios y lo hacemos. Esa es la fe. No es que yo permanezca y diga, ay, pues sí, si Dios me va a ayudar y Dios me va a dar la victoria, y no es cierto. Las personas no pasamos así las pruebas. No es así. Si en nosotros no hay aflicción, que es un sentimiento, en nosotros tampoco hay amor. O sea, las emociones. Platicaba con el hermano Manuel la vez pasada que fuimos, y él decía, es que la psicóloga me dice que tengo que reprimir esos sentimientos porque esos son los que me hacen. Y yo le decía, pues nada más contrario de lo que Dios nos enseña, ¿no? Porque Dios nos pide que amemos. Y para los psicólogos es quitar el amar a alguien para que entonces si te lastima no te duela. Así no nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que tenemos que amar a pesar de todas las cosas. El sentimiento en nosotros es el que tiene que estar firme. ¿Cómo manejar estas cosas? Bueno, eso ya son 3 puntos y aparte, ¿no? Pero la Biblia nos enseña a amar a nuestro prójimo, si nos enseña a amar a nuestro enemigo, ¿no? Es así. Entonces no podemos más que entender que los sentimientos son parte del ser humano que nos llevan a buscar a Dios. ¿Sí? Entonces, a veces decimos, es que nuestra fe siento que está decayendo por esta prueba que estoy pasando. Hermanos, veamos al final del camino. Todos los que pasamos pruebas, en algún momento desfallecemos, es normal. Por eso nosotros como iglesia tenemos que orar unos por otros. ¿Sí? Porque algún día nosotros no seremos los que estemos en prueba, será otro y tendremos que orar por ese otro. Pero entonces lo que escribe este hombre es, ya les hablé de todos estos hombres de fe, les estoy mencionando ahora a Jesucristo, que incluso dice en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Había un gozo en Jesucristo. A pesar de su dolor y tristeza, había un gozo, porque el motivo por el cual había venido a esta tierra se habría de cumplir. Y entonces podría sentarse a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice el 3, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Está en la prueba? Recuerde a Jesucristo. ¿Está en la prueba? Recuerde a Abraham. ¿Está en la prueba? Recuerde a David. ¿Está en la prueba? Recuerde a Sansón. ¿Está en la prueba? Recuerde todas esas enseñanzas que hay en la Biblia. Porque todos ellos fueron vencedores en la fe. ¿Estamos en la prueba, hermanos? Acordémonos de nuestros hermanos que han superado la prueba. Nosotros podemos ser ejemplos para otros en la prueba. Es así. ¿Cuál es el motivo de acordarnos de ellos? Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos se os dijere diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muchos dicen, es que Dios no castiga. La palabra disciplina acá tiene que ver con el discipulado. Pero el discípulo tiene que en ocasiones ser castigado para poder aprender la lección. Cuando nosotros tenemos hijos,
y no los dirigimos con sabiduría, nuestros hijos se pierden. Es normal que así sea. Queremos corregir cuando ya no es posible corregir. Hay un tiempo para disciplinar a nuestros hijos, para enseñarles, pero llegará el tiempo en el que esa disciplina ya no pueda venir de nosotros. Muchos dicen que los primeros 3 o 4 años de nuestros hijos son los que marcan su vida para siempre. Es decir, si en esos primeros 3 o 4 años nosotros les disciplinamos y les enseñamos, después de esa edad ellos nos escucharán. Si los dejamos en los primeros años ser malcriados, difícilmente después nos van a hacer caso. Y a veces decimos, está muy chiquito, ya cuando me entienda, entonces, en la mañana, ¿o cuándo fue? No, ayer por la noche que llegué del congreso, me dice mi esposa delante de Hannah, Hannah está castigada, mañana no puede comer dulces. Y me le quedo viendo y le digo, Hannah, ¿qué hiciste? Y nomás se me quedaba bien. ¿Qué hiciste? Y hasta que me dijo. Y le dije, hija, te hemos subestimado mucho. Porque entienden, aún de pequeños, por qué están siendo castigados. A veces decimos, es una niña o es un niño, déjalo. Sí, cómo no. A ver si cuando tenga 10 o 15 me va a escuchar, ¿no? Busquemos en su tiempo que nos escuchen, porque después no lo harán. Y esto tiene que ver con lo que la palabra nos dice aquí. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Entonces, ¿el Señor nos disciplina? Sí, sí lo hace. En Job permitió que Satanás tocase incluso a su familia, tocase sus bienes, pero hubo un momento en el que el Señor le dijo a Satanás, pero su vida no la toques. Y cualquiera podría decir, pues sí, pero todos sus hijos se murieron, ¿no? Puede ser. A veces las cosas se tienen que permitir por parte de Dios. Cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, ¿sí? Pero confía, ¿no? Las pruebas, hermanos, no quiero decir que Dios las pone, o sea, no quiero decir que Dios hace que choquemos un coche, ¿no? Dios las permite, porque si no, entonces estaríamos en contra de lo que es la soberanía de Dios. Pero, como decíamos también ayer, la Biblia dice, pero a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Todas. No hay una que no sea así. Todas las cosas nos ayudan a bien. La enfermedad, la tristeza, el dolor, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y por qué Dios las permite? Por una sencilla razón, porque somos sus hijos. Alguno podrá decir la tontería de, entonces no quiero ser su hijo, se va a perder. Pero si somos sus hijos, quiere decir que nuestra vista debe estar al final del camino. Y el final del camino es estar con Él eternamente. ¿Sí? A veces preguntamos al Señor, ¿pero por qué? A lo mejor nunca lo sabremos. Pero sí podemos afirmar siempre, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y quiero que sepa que no todo el tiempo estaremos en prueba, aunque digamos, acabo de salir de una y otra, pero no todo el tiempo estaremos en prueba. Platicábamos ayer con unos jóvenes que tienen una pequeña de 1 año, porque el día viernes nos dijeron, hermanos, por favor, puedan platicar con nosotros, creo que necesitamos apoyo en nuestro matrimonio, ¿no? Y yo platicaba con nadie, oye, pues no sé si estos sepan lo que hacen, pero quieren que nosotros les aconsejemos. Y los dos empezamos a pensar, cada quien por su lado, ¿qué nos van a preguntar? Para mí es preocupante que alguno de ustedes me pregunte o me diga algo
que yo no sepa qué responderles, ¿no? Y cuando nos empezaron a decir, tienen dificultades porque su hijo tiene 9 meses, porque están agotadísimos, porque están cansados, porque se contestan de repente ya con enojo, ya cuando empezaron a contar, hasta respiré. Les dije, hermanos, hasta puedo descansar. ¿Por qué? Pues porque eso es ser papás, ¿no? Por lo menos los primeros años eso es ser papás. Nosotros tenemos una hija de 3 años y medio, esta semana no dormimos bien porque estaba enferma, pero lejos de todo vamos pasando, transitando ese tiempo. Y les decía, esto va a pasar. O sea, tiene un tiempo. Su hijo tiene 9 meses, quizá en medio año esto ya será distinto, ¿no? Después del año ustedes van a ver una diferencia. Y si se contestan así irritables, pues es porque no duermen, ¿no? Malo cuando los problemas ya son de infidelidad, o son de golpes, o son de… Ustedes están bien, si están así es porque están preocupando uno por el otro, ¿no? Porque además lo que nos contaban es que ella, a mí me preocupa no saber ayudarle a ella le preocupa, ¿no? O sea, están bien. Pero les decía, todo esto tiene un tiempo. Llevan 9 meses y parece un consuelo de, pues échale ganas, ¿no? No, ¿qué más les digo? No pueden más que esperar. Procuren que este tiempo en el que tienen que esperar no haya algo que se lastime el uno al otro, solamente. Y entiendan que están irritables porque no duermen, porque tienen que hacer muchas cosas, porque tienen que trabajar, porque además su hijo se enferma mucho. Es normal que así sea. Hermanos, las pruebas tienen un tiempo, nada más. Aferrémonos a saber que Dios nos está tomando de la mano, porque así es además. Siempre que pasamos una prueba y empezamos a recorrer después, decimos, Señor, ¿cómo me has sostenido? A veces en el momento no nos damos cuenta, pero ahí está Dios siempre sosteniéndonos. Y les decía ayer que un maestro en la preparatoria donde empecé a trabajar, platicando de estas cosas, algún día me dijo, pues creo que yo estoy peor que Job, sin familia, sin mis cosas, sin mi economía, pero también sin Dios. Eso es estar peor que Job. Gracias a Dios nosotros sí tenemos a nuestro Señor. Así que eso debe sostenernos en la prueba. Si nos afligimos, si en ocasiones lloramos, si nos desesperamos, es parte del ser humano. A lo mejor otro pastor no se los diga así, ¿no? Y les dirá, no, usted tiene que demostrar que tiene fe en Dios. Sí, pero es normal que nos aflijamos. Solamente siempre tengamos presente que ahí está Dios y que está fortaleciendo y puliendo nuestra fe. Hijo mío, no menosprecies, es decir, no le des menos valor a la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Pocas personas tienen el corazón de tener a un hijo que sea adoptado. La verdad es que no todos estamos hechos para esto. Muchos hacen diferencia con sus hijos carnales con sus hijos que no son suyos, que son adoptados, ¿no? Y hay personas que ustedes los ven y de verdad los procuran, los cuidan y los aman como si fuesen propios. Pero lo más común es que haya una diferencia. Así que el escritor de Hebreos dice, si Dios nos permite la disciplina,
es porque somos sus hijos y porque no somos bastardos. Si Dios nos disciplina, es porque nos ama. Si Dios permite la prueba en nosotros, es porque nos ama. ¿Sí, hermano Rafa? Si Dios nos permite transitar por caminos difíciles, es porque tiene la mirada en nosotros, porque somos sus hijos, no somos bastardos. Tenemos un Padre y ese es nuestro Dios. Por otra parte, dice el versículo 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinan y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Escuchaba a Sergio en la mañana hablar acerca de sus padres, ¿no? Y él decía, nunca le levanté la voz a mi mamá, nunca. Yo soy también de esos, ¿no? De los que por ningún motivo podía levantarle la voz, y no por miedo, me habían enseñado a respetarles. Y entonces, para mí sí es un motivo de presumir el hoy decir, mis padres, mi madre ahora, puede saber que jamás le levanté la voz, jamás le falté al respeto. Y dice este escritor, si a nuestros padres les hemos obedecido, les hemos escuchado, cuánto más a nuestro Padre, al Padre de los Espíritus, por supuesto refiriéndose, nosotros somos espíritu, ¿no? Entonces refiriéndose a nosotros, dice, y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿A quién le gusta pasar por pruebas, no? A nadie nos gusta ser disciplinados, ni por nuestros padres terrenales, ni por Dios. Siempre decimos, ya, no más. Pero siguen siendo pruebas de amor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En algún momento la prueba nos enseña a ser fuertes y da fruto en nosotros. A veces hasta aconsejamos a los demás por lo que hemos vivido. La disciplina es parte del crecimiento del creyente. Si Dios no nos permitiera pasar por pruebas, terminaríamos alejándonos. Es así de simple. Si Dios no nos permite mano dura en ocasiones, es así, ¿no? Y a veces necesitamos mano más dura que otros, ¿no? Yo creo que de mis 7 hermanos, entre David y yo nos echamos un quién vive. Los demás con voz y tranquilidad hacían caso, pero mi hermano David y yo, no. Las pruebas nos tenían que regresar al camino del Señor. Y después de esto pasamos a algunos versículos de los cuales quisiese que leyéramos algunas citas. Por eso, hermano Sergio, ahí con el micrófono para que podamos escuchar todos. Daniel, por favor, si puedes leer Deuteronomio 4, los versículos 11 y 12. Cuatro, 11 y 12. Hermana Leti, por favor, Éxodo 19, 10 al 13. Oye, Daniel, se están desquitando porque tú no sabes los nombres en los estudios. Sí me lo sé, el hermano. Es Deuteronomio 4, 11 y 12. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis.
Éxodo 19, 10 y 13, hermana Leti. 10 al 13, perdón. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asateado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Ok, Ricardo, ahora sí, ahí atrás, por favor. Deuteronomio 5, versículos del 22 al 27. Si más o menos van escuchando y poniendo atención en estas lecturas, estamos hablando del tiempo en el que el pueblo se acercaba al monte Sinaí a escuchar la voz de Dios, pero había limitaciones para que pudiesen acercarse. Ni siquiera podían tocar siquiera el monte sin morir, lo mismo que las bestias del campo que se acercaban y morían porque estaba ahí la presencia de Dios. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará de beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido. Las aguas que obran en maldición entrarán en ella para amargar su vientre y se hincharán. Y caerá su muslo y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviese limpia, ella será libre y será fecundada. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiera infidelidad contra el marido. No te quise interrumpir porque estabas bien emocionado leyendo, pero es en el capítulo 5, versículos del 22 al 27. Pero si querías hablar en contra de la mujer. 5, 22 al 27. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego y de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que vosotros oíste la voz en medio de las tinieblas, y viste al monte que ardía en fuego. Viniste a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego? Y cómo nosotros la oímos y aún viva. Acércate tú y oye todas las cosas. Fíjense bien lo impactante de esta palabra. El pueblo ha sido testigo de la voz de Dios, pero es tan impactante la presencia de Dios que le ruegan a Moisés y le dicen: ¿por qué habremos de morir por escuchar su voz? Sube tú y dinos todo lo que él te dijere, ¿no? ¿Y sabe por qué no nos impacta? Porque no hemos terminado de comprender que cuando venimos al templo o cuando en nuestra casa o en cualquier lugar oramos al Señor, no hemos terminado de entender que es ese mismo Dios.
pero que ha tenido gracia y misericordia para que nos dirijamos a Él. Este pueblo estaba temeroso, decía, no podemos escuchar otra vez la voz de Dios, porque si la escuchamos habremos de morir. Por favor, sube tú, y lo que Él te diga, dínoslo. Vivimos en el tiempo de la gracia, y ese tiempo de la gracia quiere decir que podemos venir delante de Dios. ¿Qué nos hace pensar que no debemos purificarnos para acercarnos a Él? ¿Qué nos hace pensar que no debemos decir, Señor, siempre que nos dirijamos a ti, primero perdónanos? Primero, Señor, escudriña mi corazón y purifícalo y límpialo. Y hazme saber que me has perdonado para entonces sí dirigirme a ti. Pero somos irreverentes. Pero decimos, Él me conoció así, ¿no? Entonces no hay problema si así me conoció. Pero nunca hacemos el intento de ponernos delante de Él y decir, Señor, perdóname. Deberíamos nosotros con ese mismo temor decir, Señor, no me veas. Porque si tú me ves, entonces tendrías que terminar con mi vida, porque soy indigno, porque ni siquiera debería dirigirme a ti. Pero al tener acceso a Dios, dejamos de valorar lo que esto significa. Valoremos a quien le cantamos, valoremos a quien oramos, valoremos el motivo del estar en este lugar. Valoremos que este es un lugar dispuesto para buscarle. Así que bueno, ¿por qué el hacer la lectura de estos versículos? Porque este es el Dios al que este pueblo hebreo, al que se le está escribiendo, conocía. Era un Dios que les infundía temor, que no podían en aquel desierto acercarse siquiera al lugar en donde su presencia estaba, porque habrían de morir. Era un Dios al cual solamente el sumo sacerdote podría tener acceso una vez al año y tendría que purificarse antes de venir a su presencia. Era el Dios que los había entregado, sí, en manos de otros pueblos para ser quitados de la tierra que se les había dado, porque estos hombres y mujeres le habían abandonado. Entonces creo que con esto podremos comprender lo que viene a continuación. Dice versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Haced sendas derechas, reconstruir el camino. Nosotros debemos enderezar nuestro andar para venir delante de Dios, porque esa es la manera en la cual nosotros debemos presentarnos. Enderezcamos nuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Insisto, les está hablando del Dios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Nadie podía venir delante de Dios si antes no enderezaba sus pies. Cuando viene el libro de Jonás y vemos que Jonás va a Nínive y predica solamente diciendo que serán visitados, que serán enjuiciados. El rey de este pueblo ordena que todos se vistan con ropas de luto, que pongan ceniza sobre sus cuerpos, sobre sus ropas, es decir, que preparen su corazón para la venida. ¿Sí? Cuando la Iglesia Católica pone ceniza, de alguna manera ejemplifica esta parte en la que todos los fieles de estas congregaciones católicas pues guarden su corazón y lo preparen para los siguientes días que vendrá la Semana Santa. ¿Sí? Yo no les voy a poner en la frente una marca, ¿verdad? Pero sí les debería invitar a que todos los días nos expongamos a que el Señor analice nuestro corazón y nuestro pensamiento. ¿Sí?
Y entonces dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Fíjense cómo no habla de un pecado grosero, ¿no? La amargura también es pecado, ¿no? Nuestro sentido, nuestras reacciones también son pecado. Y las dejamos que estén allí, ¿no? Que sigan haciendo en nuestro corazón mella. Total, yo no tuve la culpa. Pero la Biblia nos enseña que esto nos aleja de Dios. Esto nos aparta del Señor. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros a veces despreciamos a ese Dios. A lo mejor no le decimos, yo no quiero nada contigo. Pero el hecho de que nosotros no nos pongamos a cuentas con Él, eso es despreciar su nombre. Es quitarle precio, eso es despreciar, quitarle precio al Señor. Es más fácil decir, pues, prefiero no estar, ¿no? No, eso es despreciar el nombre de Dios. Porque nosotros deberíamos saber que Dios es santo y que Dios quiere que nosotros lo seamos. Sí, estoy de acuerdo que la santificación es un proceso de día a día hasta el final de nuestros días, sí. Sí, estoy de acuerdo que somos carnales, como dice el apóstol Pablo, y que cuando queremos hacer lo bueno, más bien lo malo hacemos. Sí, estoy de acuerdo. Pero no podemos pasar el tiempo solamente quedándonos allí. Nuestra vida debe esforzarse por alcanzar. Ese es el proceso de santificación. Es un camino. Y el camino no se recorre estando parados, ¿no? Uno tiene que avanzar para llegar a la meta, ¿no? Porque ya sabéis, dice el versículo 17, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Está hablando de Esaú, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, por eso leíamos estas citas, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se les hablase más. Era lo que leíamos, el pueblo le rogaba a Moisés, ya no escuchar la voz de Dios. Mejor ve tú, ve tú, ora al Señor, no, a ti sí te escucha. No, a todos nos escucha. Pero a veces no queremos venir delante del Señor porque no somos capaces de reconocer nuestra vida. Que nos cueste, hermanos, que nos cueste venir con humildad delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Y me duele estar así delante de ti. Es más fácil, a ti te escucha. ¿A usted le escucha más, pastor? No, eso es una mentira, a todos nos escucha. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare del monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, a la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Fíjense cómo a partir del versículo 22 hace esta contraparte. Primero nombra todo lo que el pueblo antiguo vivió cercano a Dios, en un Dios que tendría que estar apartado del pueblo, en un Dios al cual nadie podía tener acceso, a un Dios que si bien estaba viviendo entre ellos, no podía ser por su santidad cercano a ellos. Y pasamos al versículo 22, que es la bendición que hoy todos tenemos. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. A todo creyente nos espera la Jerusalén reconstruida. La Pascua que hay entre los hebreos termina siempre así. El próximo año en la Jerusalén reconstruida, el próximo año en la Jerusalén celestial. Eso es lo que a todos los creyentes nos espera. Quizá el próximo año,
y se cumple ese tiempo y quizá el próximo año. Solo Dios tiene los tiempos. Así que bueno, ya no es ese Dios lejano, ahora es esa promesa que se ha de cumplir. A la compañía de muchos millares de ángeles, insisto, habla de ese futuro en el que todos los creyentes junto con los ángeles adoraremos a Dios. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. El primogénito, dice la carta a los Corintios, es el Señor, primogénito de la resurrección, y después dice todos nosotros los que hayamos creído en Él. Así que somos esa congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, eso es a lo que tenemos acceso, a nuestro Dios, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Insisto, la palabra espíritus a veces la vemos como algo fantasioso, ¿no? Bueno, todos somos espíritu. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cuál es la sangre que habla mejor de la de Abel? Bueno, dice la Biblia que en el libro del Génesis, Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Hubo un derramamiento de sangre con el fin de que sus pecados fuesen reconciliados en Dios. Pero esa sangre no tenía el poder de perdonar los pecados. La sangre de Jesucristo sí. Por eso dice aquí que la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Todos los sacrificios de animales que había en el Antiguo Testamento no perdonaban pecados, solamente eran para reconciliar al hombre con Dios. Hasta que vino el Señor Jesucristo es que los pecados fueron perdonados y por eso ya no se necesitaba más sacrificio, ¿no? Ese sacrificio era suficiente. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Esas cosas inconmovibles son todo lo que nos espera en los cielos. Ayer precisamente escuchamos acerca de esto. El amor de Dios es eterno, no tiene fin. La misericordia de Dios es eterna, no tiene fin. La paz del Señor es eterna, no tiene fin. Entonces, todas estas cosas inconmovibles, es decir, que no se moverán, serán parte de nosotros. En los cielos, nada de esto cambiará, será eterno. Dice el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Les repito este último versículo y con esto terminamos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿usted ha creído en el Señor? Ha de recibir un reino que no se mueve en todos estos atributos de Dios, en su amor, en su misericordia, en la fe que solamente Dios da, ¿sí? En la paz que solamente Dios da, en el gozo que solamente Dios da. Tengamos gratitud. Si ni con estas cosas podemos tener gratitud delante de Dios, entonces no hay nada en lo cual podamos agradecerle. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Agradándole con temor y reverencia. Es tiempo de que vengamos delante de Dios y busquemos agradarle. Insisto, sí nos equivocaremos, sí tropezaremos, pero nuestra meta debe ser agradarle. Nuestra meta debe ser que el Señor nos vea, que vea esforzándonos. Si usted ha tenido hijos, seguramente entenderá esta parte. Nadie culpa a sus hijos cuando se esfuerzan. Cuando sus hijos se esfuerzan por hacer algo, quizá no lo logren, pero si se están esforzando, ustedes no les van a recriminar nada.
Problema es cuando no se esfuerzan. Problema nuestro es que ni siquiera nos esforcemos en que las cosas en nuestra vida cambien. Ese es problema nuestro. No es no equivocarnos. Dice Juan en su carta: hijitos míos, esto os digo para que no pequéis. Pero si pecamos, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Señor. Hermanos, esto les digo para que no pequemos, para que nos esforcemos y agrademos a Dios. Pero si en algún momento nos equivocamos y pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Tus misericordias, Señor, dice la palabra, son nuevas cada mañana. Son incontables. Hoy venimos delante de ti agradeciéndote porque Señor, eres un Dios cercano a nosotros. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente para no permanecer más lejos de todos los que creemos en tu nombre. A través de esa sangre está esa mirada que nos lleva, Señor, a poder agradarte. Enséñanos a buscarte de tal manera que podamos venir delante de ti, reconociendo nuestras faltas, reconociendo, Señor, nuestras debilidades. No hay otra forma de agradarte más que reconocer que solamente es por ti que podemos permanecer delante de tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de todo, tú siempre has estado cercano a nosotros. Permítenos aprender de estos hombres de fe de los cuales leíamos la semana anterior. Permítenos aprender de nuestro Señor Jesucristo, el cual a precio de sangre pudo rescatarnos de nuestros delitos y pecados para presentarnos delante del Padre, Señor, con gran alegría, como tu palabra nos dice. Permítenos aferrarnos a estos hombres y mujeres de fe, para que no desmayemos en la prueba, para que sepamos que la prueba es una muestra más de que somos tus hijos, de que nos has tomado como tuyos y que, Señor, permaneceremos para siempre. Te damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.